Ya vamos a empezar. En este momento hay 25 personas en la videollamada. Muy buenos días para todos. Son las 11:07 de la mañana. Hoy es 29 de noviembre del 2020. Arrancamos la sesión número 1 y la sesión número 2 del módulo transversal de estadística, que es el día de hoy. Dentro de 8 días vemos la sesión número 3 y dentro de 15 vemos la sesión número 4 y ahí se termina la temática del módulo transversal. Mi nombre, para todos, para aquellos que no vieron la presentación al comienzo, mi nombre es Edgar Andrés Garzón Gamboa. Soy el profesor de física, trigonometría y cálculo de alguna de las sedes. Me corresponde en estos 3 domingos dar la temática de la transversal de estadística. ¿Listo? Vamos a arrancar. Voy a compartir pantalla para mostrarles la guía que yo les compartí esta mañana para que vean cómo es que está desarrollada y les voy a mostrar de una vez cuál es la tarea para que ustedes vayan haciéndose una idea de cómo es que van a tener que hacer la tarea, porque ustedes la van a hacer muy parecido a como yo voy a explicar los diferentes ejemplos del tema del día de hoy. Listo, ya empezó a compartir en pantalla, entonces les voy a abrir aquí mi archivito. Esta es la tarea, de una vez voy a empezar por acá, vean. Son 3 preguntas, donde en cada pregunta ustedes van a chulear una de las 2 respuestas y me la van a justificar. Cada pregunta. Si chuleó esto, me van a justificar por qué chuleó ahí. Si chuleó acá, pues me justifica por qué chuleó acá. Y si chuleó acá, me justifica por qué chuleó acá. Me van a justificar. ¿Cómo la van a justificar? Ah, pues vamos a mirar qué es el tema y cómo es que se empiezan como a desarrollar y a justificar nuestra opinión, porque estas respuestas son de opinión. Son respuestas de opinión. Entonces, nos vamos para el comienzo de la guía. La guía es muy larga, entonces lo que van a hacer en su cuaderno, muchachos, van a copiar frase, que ya se las voy a leer, desempeños. En este caso, en esta guía hay 2 desempeños. 2 desempeños. Como el tiempo es demasiado corto, puede ser que no alcancemos a abarcar toda la temática de las 2 sesiones. Pero la tarea que les puse, los 3 puntos, es de esta primera sesión, o sea, de lo primero que voy a hablar. Eso quiere decir que la tarea es de lo que voy a hablar. La segunda sesión, si no alcanzamos a tocar esta sesión, lo que van a hacer ustedes es terminar de leer la guía donde está la sesión número 2, que es las técnicas del conteo. Aquí se alcanza a ver, ya se las muestro, ve acá. Principios fundamentales del conteo. Entonces, de aquí hasta el final de la guía, si no alcanzamos a desarrollarla, ustedes la leen. Como no voy a dejar tarea de eso, porque yo soy consciente que no alcanzamos de pronto a realizarlo, no dejé preguntas ni nada por hacer de esta guía, pero ustedes sí la pueden leer para que ustedes vayan teniendo, digamos, información que de pronto haga falta para la sesión número 3. Entonces, cuando arranquemos la sesión número 3, el tema se relaciona con la sesión número 2, entonces voy a hacer como un complemento entre sesión 2 y 3, ¿listo? Para que ustedes estén ahí pendientes. Entonces, vamos a arrancar con la sesión. Entonces, asignatura, estadística. Estadística. Tema, probabilidad y técnicas del conteo. Y técnicas de conteo. Me disculpo si me salgo tanto de la guía, pero es que voy a darle ingreso
a las personas que están entrando un poquito después de que ya hayamos arrancado, pero sí es importante darles ingreso a todos. ¿Listo? Entonces me disculpo si me salgo, entro, me disculpo, por favor. La frase del día de hoy, muchachos. Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. ¿Quién nos hace esta frase? Mahatma Gandhi. ¿Cuál es la invitación con esta frase? A que ese esfuerzo de sobreponernos a todas las situaciones, a todos los problemas y a la vida diaria como tal, eso quiere decir que nosotros nos esforzamos durante todo este proceso. Sea nos esforzamos poco o mucho, o ahí más o menos. Ahí lo importante es que uno tiene que ser consciente de todo ese proceso y del esfuerzo del proceso, no del resultado. A veces el resultado no representa ese esfuerzo. No lo representa. Ejemplo, yo me comprometí, yo estudié durante todo el proceso, yo hice todo, pero en las evaluaciones me fue mal. El resultado no fue, pero todo el proceso y el esfuerzo, ese sí fue un esfuerzo total y para uno es una victoria. Puede ser que el resultado no lo acompañó, pero el esfuerzo va aparte. Esa es la invitación de que no nos centremos en el resultado, sino que realmente las ganancias de esta vida es de eso, de las experiencias, del esfuerzo y de lo que uno vive. Y normalmente la vida nos trae situaciones, entonces sobreponernos a esas situaciones. Esa es la invitación con la frase del día de hoy, muchachos. Desempeños. Entonces, de la sesión número 1, ¿qué voy a tocar en la charla el día de hoy? ¿Qué es lo que voy a dejar de tarea? Entonces, vamos a hablar de qué es probabilidad. ¿Qué es probabilidad? Y vamos a explicar por qué la vida en sí, la vida, nuestras experiencias, son experimentos aleatorios. Entonces voy a explicar por qué. Voy a explicarlo a través de situaciones de la vida cotidiana. Y luego voy a explicar los conceptos básicos de la probabilidad. Y voy a dar, en esos conceptos básicos, voy a dar ejemplos. Vamos a poner ejemplos. Miremos que para la probabilidad existen unas técnicas. Entonces, antes de explicar estos desempeños, vamos a explicar el concepto de probabilidad para que ustedes puedan darse cuenta que uno como ser humano tiene algunas técnicas y algunas tácticas y algunas estrategias para contar. ¿Para contar qué? Situaciones. Y dar una opinión. Entonces, voy a desglosar el concepto de probabilidad. Entonces, probabilidad. Probabilidad es el estudio y determinación de la posibilidad, esta palabra es muy importante, determinación de la posibilidad de obtener uno o varios resultados favorables en un experimento aleatorio. Eso quiere decir que lo primero que hay que entender es qué es un experimento aleatorio, porque ahí es donde se va a ver el concepto de probabilidad. Entonces, el experimento aleatorio, como su nombre lo indica, es un experimento donde uno no tiene idea qué va a pasar, porque es aleatorio. Un sinónimo puede ser el azar, los juegos de azar, las situaciones de azar. Y la vida en sí es una experiencia de azar. Obviamente, si uno, digamos, pone sobre la mesa diferentes estrategias, sean buenas, malas, regulares,
con una gran posibilidad de obtener algo, ¿sí? Con esas estrategias. Pero la vida misma es un devenir, es decir, un suceso que pasa uno tras de otro, aleatorio. Uno no sabe qué va a pasar en un minuto, uno no sabe qué va a pasar a la hora, uno no sabe qué va a pasar en el día, uno no sabe qué va a pasar mañana, qué va a pasar en un mes. Y el 2020 nos ha enseñado esto, a que uno no sabe qué va a pasar. Y como uno no sabe qué va a pasar, la vida por sí es un experimento aleatorio. Eso quiere decir que existen eventos, experiencias que son aleatorias o de azar, donde uno plantea una gama de posibilidades para dar una opinión en cuanto a un resultado. Entonces voy a poner un ejemplo de la vida cotidiana, y vamos a mirar que realmente ahí aparece el término de probabilidad. Entonces, primer ejemplo para saber de probabilidad. Entonces, si ustedes se pueden asomar en este momento a la ventana de sus casas, o si están en el carro escuchando la clase porque van en el carro y lo están escuchando en el celular, si ustedes se asoman a la calle en este momento, está haciendo sol, está haciendo sol. Entonces ahí es donde entra la pregunta, donde uno hace la posibilidad o plantea la posibilidad de dar un punto de opinión a una situación. ¿Cuál es la situación? La situación es que está haciendo sol. ¿Cuál es la pregunta que uno se hace cuando es, ahí es donde entra el término de probabilidad, cuando uno se hace una pregunta? La probabilidad entra cuando uno se hace una pregunta en una situación. Entonces, la pregunta sería cuando uno se asoma y ve el sol. ¿Cuál es la probabilidad que llueva? ¿Hay alguna probabilidad de que llueva hoy? Esta es la pregunta que uno se hace cuando estamos en un mes donde normalmente llueve. Todos los días en los noticieros se ve mucho esto de la probabilidad en el clima. Cuando dicen, no, hoy la probabilidad es que llueve porque el cielo está nublado y parece que hay lluvias aisladas. En Cali, hoy no, hoy va a haber calor de un tanto porcentaje, Entonces ahí uno habla de probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que llueva? Entonces ahí es donde uno plantea diferentes estrategias. Una de ellas son las técnicas del conteo. Es decir, que las técnicas de conteo son estrategias que uno utiliza para poder dar una opinión, para poder dar una determinación, una opinión, algo. Entonces ahí es donde uno dice, y uno plantea posibilidades, y uno arranca a mirar. Bueno, él está haciendo sol, pero al fondo empieza a ver uno que hay una nube negra. Y uno está soplando viento, está haciendo viento frío. Y uno sabe que cuando hace un viento así duro, frío, y sopla de lado a lado, es porque posiblemente llueve. Eso uno lo aprende de nuestros padres, sobre todo cuando uno va al campo y uno va caminando por el campo y empieza a hacer un viento frío y duro y a moverse así duro el viento, uno dice, va a llover, eso va a llover. Entonces uno empieza a plantear situaciones, bueno, está haciendo viento, empezó a fondo, allá se ve como oscuro, bueno, puede ser muy posible que por la tarde llueva. Entonces uno plantea posibilidades. Entonces uno dice, yo creo que en un 70% hay de probabilidad
Eso es opinión, en opinión. Hay un 70% de que llueva. Porque, y entonces ahí es donde uno empieza a justificar qué es lo que yo estoy pidiendo en la tarea. Entonces uno empieza a justificar. Yo creo que llueve porque, entonces allá ustedes dicen, yo creo que sale el balón porque, entonces ustedes empiezan a justificar. Si uno plantea la posibilidad, hay más nubes negras que se están juntando, está haciendo mucho viento, eh, eh, entonces uno ya empieza a jugar con otros días. En días anteriores, normalmente cuando ha hecho sol así fuerte, está lloviendo por la tarde. Entonces uno plantea diferentes situaciones y estrategias para dar una opinión a esa pregunta de probabilidad. Entonces ahí es donde uno entiende el término de probabilidad. Uno se hace una pregunta y uno intenta justificar nuestra determinación, es decir, nuestra opinión, frente a un experimento, es decir, frente a una situación, a una experiencia, y pues puede ser que dé varios resultados. Puede ser que llueva, puede ser que no llueva, puede ser que llueva y haga sol, puede ser que, bueno, hay una gran posibilidad de resultados. Puede ser una, que no llueva. Pueden ser dos, que llueva y haga sol. Puede ser una o la otra, o que llueva o haga sol. O sea, hay una gran cantidad de posibilidades favorables que uno escoge una y da una opinión. ¿Alguna pregunta hasta el momento del término de probabilidad? No, no, señor. Listo, perfecto, excelente. Ya con que uno o dos, eso, ya, acá me contestaron como 7. Este curso contestó a hartos. Ahorita pregunté y solo contestó uno. Listo, sigamos, sigamos. No perdamos tiempo, son las 10:25 y vamos hasta las... Ya miramos acá el horario, yo lo tengo acá, ustedes son el grupo 4. Vamos hasta las 11:55, es decir, tenemos media hora todavía para seguir conversando sobre la guía. Entonces, resulta y acontece que este término de probabilidad se ve mucho en los juegos de azar. En la vida cotidiana, ya sabemos que la vida en sí es azar, porque uno no sabe qué va a pasar. Uno no sabe qué va a pasar en la vida. Entonces, los juegos de azar son, y los juegos en sí, los juegos, los deportes, son tres eventos diferentes donde se ve la probabilidad. En los juegos de azar, en los deportes y en la vida cotidiana también se ve. Y en la vida cotidiana también se ve. ¿Listo? En los juegos de azar, ¿por qué en los juegos de azar? Porque en los juegos de azar hay una gran gama de posibilidades de respuestas. Entonces, la de la ruleta, digamos, cuando uno va o está haciendo el juego de la ruleta, recordemos que el juego de la ruleta es una circunferencia donde tiene diferentes secciones de colores y en cada color pues dice algo o hay una respuesta o una actividad o algo, bueno, depende de cómo se quiera utilizar la ruleta, ¿no? Y uno gira la ruleta y la ruleta empieza a girar y empieza a perder velocidad hasta que queda quieta y queda en un lugar en específico, en uno. Es decir, hay una respuesta de una gran cantidad de posibilidades que había, una de varias. Entonces, en los juegos de azar sucede mucho. Entonces, voy a hablar de unos sencillos y después hablamos de unos experimentos un poco más complejos. Entonces, ejemplos de situaciones sencillas. En el deporte, entonces yo decía que en el deporte también se veían. Entonces, digamos, cuando se juega fútbol o baloncesto o juegos de dos equipos y uno quiere mirar quién es el que va a sacar de primeras o quién va a sacar o quién escoge
quién escoge, digamos, o cancha o quién escoge balón, quién saca, en el fútbol, por ejemplo. Entonces, para poder escoger eso, normalmente lo hacen con una moneda, con una monedita. Entonces, la moneda es un juego de azar, porque cuando se lanza la moneda al aire, la moneda empieza a girar. Entonces, puede ser cara o sello, cara o sello, cara o sello, cara o sello. Se vuelve aleatorio. Cara, sello, cara o sello, cara o sello, hasta que cae. Entonces, como hay dos respuestas, ¿cierto? Si uno lo habla de porcentaje, no, bueno, por ahora no hay porcentaje, hablemoslo, pongámosle una manzana. Si uno parte una manzana a dos, tiene dos manzanas. Si uno tiene la moneda y uno partió la moneda en dos, y en un lado es cara y en el otro lado es sello, eso quiere decir que es mitad y mitad. ¿Listo? Dos respuestas, mitad y mitad. En porcentaje, uno cuando conoce una respuesta total, uno lo habla como un 100%. El 100% de personas de la casa, el 50% son niños, el otro 50% son mayores, es decir, 2 y 2, papá y mamá, niño y niña, ¿sí? Pero digamos, si son 3 grandes, un pequeño, entonces el 70% son grandes, el 30% son pequeños. Bueno, uno puede jugar con los porcentajes, pero uno lo juega por cantidades, ¿no? Si hay una gran cantidad, alguien tiene una mayor cantidad que otro, pues uno dice que hay una mayor porcentaje y el otro tiene un menor porcentaje. La probabilidad uno lo puede hacer desde la opinión, pero existen técnicas y tácticas que le ayudan a uno a plantear, digamos, diferentes opciones para mirar y uno poder dar una, digamos, una opinión más acertada. Una opinión más acertada. Entonces, no, pero eso es que eso debe ser algo porque solo es en ese pedazo. No, sí, es que a mí me sale bueno, por favor, creo que están hablando por ahí y tienen los micrófonos abiertos. Bueno, muchachos, preguntas. Voy a hacer preguntas para que me contesten en el chat. ¿Qué actividades o qué juegos de azar, qué actividades y qué juegos de azar podemos utilizar y que se pueda hablar de probabilidad? Los dados, el parqués. El parqués, muy bien. El baloto. El baloto, en el chat me pusieron el blackjack, el juego con cartas, el póker, el ajedrez, el bingo, la lotería, el piedra, papel o tijera, por ejemplo, ese también. O el pico pala, cuando uno juega, cuando uno jugaba, uno decía, bueno, hagamos pico y pala, pico, pala, pico, pala, pico, pala, ¿sí? El dominó, el tragamonedas, cuando uno va a un casino y chun, y lanza todos esos son juegos, los aguinaldos. Exacto, todos esos juegos son juegos y situaciones, el bingo, exacto, son situaciones donde uno puede hablar de probabilidad. Muy bien, entonces volvemos a la guía. El 21, exacto, la 21. Bueno, sigamos acá. Entonces yo les decía que existían situaciones que eran simples, situaciones o eventos, experiencias simples, y habían experiencias y situaciones compuestas. Entonces voy a hacer un ejemplo, un ejemplo sencillo. Entonces allá me nombraban los dados. Lanzar los dados, el evento lanzar dados es digamos, un ejemplo de uno simple, lanzar los dados. Variedad de respuestas, puede haber combinaciones de respuestas con los dados, uno no sabe qué va a pasar y uno da la opinión, bueno, me voy a sacar, necesito un par unos, ¡chun! Lancé, salió pate perro, 1, 2, uy, pegó en el palo. ¿Listo? Eso es lo que, digamos, sucede. El juego, lanzar los dados, es un experimento o una situación simple.
Pero jugar parqués ya viene otra gran cantidad de eventos simultáneos o uno detrás del otro que ya lo vuelve complejo, compuesto. Entonces ahí ya hay varias cosas. Tirar los dados, salir de la cárcel, girar en el tablero. Sí, bueno, hay gran cantidad de situaciones. Ya está el tablero, fichas, dado. Son 3 eventos distintos que están unidos o pueden ser simultáneos o uno detrás del otro, pero que ya lo vuelve complejo. Digamos, si es en un juego, si es en una acción de la vida cotidiana, también se pueden ver. Ejemplos. Si una persona va a matricular a un niño en un colegio, y si usted tiene una cita a las 10 de la mañana y usted llegó al colegio a las 10 de la mañana, ¿qué probabilidad que ya estando en el colegio, usted tenga una matrícula exitosa? Si tiene todos los documentos, llegó a la hora exacta, tiene todo, pues lo más probable es que le vaya bien. Entonces, hacer la matrícula como tal se vuelve un experimento simple, hacerla, ahí uno solo. Pero si usted, lo voy a complicar, ahora lo voy a pasar a un experimento compuesto, pero con el mismo ejemplo. Si usted ya no está ahí a las 10 de la mañana, si usted se levantó a las 6 y usted se hizo la pregunta no estando en el colegio, sino levantándose a las 6 en la casa. Entonces usted se levanta y usted mira el reloj. Uy, la cita es a las 9 de la mañana. ¿Qué probabilidad hay de que tenga éxito en la matrícula? Entonces usted ahí ya empieza a plantear otras situaciones que usted no tenía en cuenta si ya está en el colegio. Ejemplo, el tráfico. 2, si hay agua o no, y los servicios. 3, ya no tiene usted solo sus situaciones, sino ya las situaciones en el colegio, es decir, que haya luz en el colegio, por si hay que sacar fotocopias X o Y razones allá, para que sea exitosa la matrícula, que realmente la que firma la matrícula haya podido llegar, que no se haya enfermado, que tal cosa, que haya podido llegar, que no le haya pasado un accidente. Hay tantas cosas que para dar yo mi opinión, ya entran otras cosas que hay que plantear que ya se vuelve compuesta. Esa es la diferencia entre un experimento, una experiencia, un evento aleatorio, simple, o uno compuesto. Esa es la diferencia. Esa sería la diferencia. Entonces resulta y acontece, muchachos, muchachas, señores, señoritas, que existen unas propiedades que hacen parte dentro de la probabilidad. Hacen parte dentro de la probabilidad. Entonces vamos a explicar algunos. Entonces, primera propiedad. Si los resultados se pueden contar, se llama un experimento aleatorio numerable. Ejemplo, cuando uno juega dominó, cuando uno juega parqués, cuando uno juega, ¿sí?, cartas, todos estos son ejemplos palpables y se pueden contar. Se pueden contar. Uy, yo necesitaba paraces y yo saqué pateperro, es decir, 1 y 2. Es decir, que yo saqué 3 y necesitaba 2. Se podía contar, el experimento se podía contar. Entonces, cuando se pueden contar, palpar estos experimentos, se llaman que son experimentos aleatorios numerables. Pero si no se puede contar, ejemplo, el de si va a llover o no, uno es complicado mirar cuántas nubes hay, cuánto viento pasó, sí, es complicado, o sea, hay situaciones de la vida que uno dice, no, esto no se puede encajar y meter o cuantificar tan fácil. A estos experimentos que no se pueden cuantificar tan fácil, los vamos a llamar experimentos aleatorios no numerables. No numerables.
Entonces resulta y acontece, muchachos, que también existen diferentes situaciones donde uno puede conocer anteriormente algunas situaciones o eventos o resultados ya conocidos antes. Entonces ustedes me dirán, bueno, ¿eso qué quiere decir? Entonces, pues sencillo. Si usted está en un evento donde hay participantes, hay 5 participantes, y cada participante va a hacer una actividad donde, ejemplo, salto con triple en los Juegos Olímpicos, salto triple. Y hay 4 competidoras y van a saltar una detrás de la otra, es decir, no va a ser simultáneo. Entonces, ese evento, la primera que va a saltar no conoce resultados anteriores. Y la última sí conoce los otros resultados, porque es la última. Entonces, la última, que es la que conoce los sucesos anteriores y los resultados anteriores, a este tipo de experimento se va a llamar experimento aleatorio finito. Pero, si estos experimentos no se conocen, digamos la que saltó de primeras, ella sí no conoce nada. Ella saltó, se echó la bendición y esperó que el resultado le sirva. Este tipo de experimentos se llaman experimentos aleatorios infinitos, es decir, cuando uno ya conoce el resultado anterior o los eventos o sucesos anteriores. En la probabilidad, es totalmente imposible, es imposible predecir el resultado exacto. Entonces uno puede decir, bueno, yo pongo este ejemplo, me disculpo con muchos, pero me gusta ponerlo porque aparte de que lo pongo como ejemplo, también ayudo como hacia la educación en cierta manera. Entonces voy a poner el ejemplo. Cuando una pareja mayor, es decir, papá y mamá, cuando en su época querían tener hijos o no querían tener hijos, ellos utilizaban ciertas estrategias diferentes. Ahí es donde uno dice, ahí es donde uno empieza a hablar de las técnicas de conteo o técnicas o diferentes técnicas, no lo llamemos conteo, sino técnicas, para mirar un resultado en específico. Entonces, si la pareja no quiere tener hijos, entonces tiene que plantear estrategias para no tener hijos. Si la pareja, papá y mamá, quiere tener hijos, pues plantea estrategias para tener hijos. Entonces, cuando yo digo que el resultado no es exacto, o sea, predecir el resultado no es exacto, entonces voy a poner cuando la pareja no quiere tener hijos. Entonces resulta y acontece que la pareja pues realiza diferentes cosas para planificar. Entonces está que la T, que el ciclo menstrual, que entonces que con el preservativo. Bueno, hay diferentes formas de prevenir y cada una tiene un porcentaje distinto de probabilidad de quedar o no de embarazo. Entonces, la persona que pone la T, ahí en la cajita dice, no, esto tiene voy a exagerar, no me sé bien el porcentaje, un 90%, bueno, ese no, el de la T es alto, un 99% probable de que se salve, es decir, que el 0.1 es que queda embarazada. Si hay un alto porcentaje. Con el preservativo, igual, el 98% es probabilidad de que no quede, o sea, es que es efectivo de un 98%. Y así sucesivamente con todos los eventos. Entonces, tuvieron el papá y mamá y van a tener sus relaciones y resulta y acontece que quedó embarazada. Pero yo, ¿por qué quedé embarazada? Si es que ahí en la caja, ahí decía que era el 0.1% de que yo quedara embarazada y yo quedé embarazada. Entonces vea que ustedes se plantearon estrategias, todo, y era un alto porcentaje,
pero no fue exacto. No fue exacto. ¿Por qué? Porque es muy difícil predecirlo. Ese resultado exacto es difícil predecir. Que si se puede predecir, es decir, que le dio, uy, no quedé embarazada, me salvé, le dio, sí le dio, o sea, lo predijo, o sea, la predicción no es exacta, porque usted no sabe a ciencia cierta, pero en el resultado puede ser que sí le haya dado, es decir, uy, me salvé. ¿Listo? Esa es como el ejemplo de por qué, digamos, en la probabilidad es imposible predecir el resultado exacto. Que le puedo dar porque le di al resultado, pero eso no quiere decir que sea, que la predicción haya sido, cuando uno se plantea la predicción, que sea exacta. Que le dé o no es diferente. Tipos de probabilidad. Entonces, existen 4 tipos de probabilidad. Entonces, en la vida cotidiana existen situaciones donde solo hay una situación, donde hay 2 eventos o donde hay más eventos, 1, 2 o más eventos. Entonces, ¿cuándo es 1? Es decir, cuando hay probabilidad, la P, de que ocurra X. Es decir, la probabilidad de que ocurra X. Entonces, voy a poner un ejemplo. Yo dije que los iba a hacer con ejemplos. Si yo estoy en mi casa y yo tengo dentro de la una bolsa 4 pelotas rojas idénticas. Son idénticas, las tengo ahí. Y llega mi sobrina y me dice, tío, présteme una pelota. Entonces yo le digo, vaya, saque una pelota allá de la bolsa. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que saque una pelota roja? Pues la probabilidad de que saque una pelota roja es muchísima, porque solo hay pelotas rojas, porque la indicación es que saque una pelota roja. Entonces, por ende, la única opción de que saque pelota roja es que saque pelota roja. Entonces, ese tipo de probabilidades, cuando es el 100%, a este tipo de probabilidades lo llamamos una probabilidad marginal. Es decir, que sí va a pasar eso porque es lo que tiene que pasar. Eso es lo que va a pasar y pasó. Hay un tipo de probabilidad que se llama el tipo de probabilidad de unión. Este tipo de probabilidad de unión es cuando tenemos 2 sucesos, 2 eventos, pueden ser simultáneos, pero cuando uno quiere saber la probabilidad que ocurra una cosa, puede ser o que ocurra X o que ocurra Y. Es decir, o que ocurra una o que ocurra la otra. Pero creo que va a ingresar alguien. Un segundo. Por favor, recuerden que no se me vayan a salir de la videollamada todavía, hasta que yo saque los pantallazos para poder llamar a lista. Aquí Esther me dice los guayabitos. No sé si estemos hablando del mismo juego. El juego de la guayaba es con un dado. A ver si me acuerdo. Si se nos va el tiempo hablando, no importa. Relájense que ya para la tarea tenemos información. Entonces, el juego de guayabita, no sé si es la misma, consiste en un dado. Tenemos un dado y sabemos que el dado tiene 6 caras y en cada cara tiene una cantidad de punticos. Entonces, ¿el juego en qué consiste? ¿El juego en qué consiste? El juego consiste en apostar. En apostar. Entonces, ejemplo, estamos apostando día 50 pesos. Entonces, son varios concursantes. Entonces, la persona lanza. Si le sale 1 o le sale 6, si le sale 1 o le sale 6, apuestas, es decir, pone sobre la mesa 50 pesos. El siguiente, tranquilo Nelson, el siguiente persona lanzó, sacó 6, entonces pone 50 pesos, es decir, que sobre la mesa ya van 100, y así van lanzando todos. Si alguien lanza y no sacó 1 o sacó 6, sacó 1, sacó digamos 3, o 2, o 4, o 5. Entonces ahí es donde se apuesta. Entonces yo dice, uy, yo apuesto ahí sobre la mesa 200 pesos. Y uno mira el dado y uno dice, saqué 3. Entonces,
¿Cuál es la probabilidad? Es que yo en el siguiente tiro, yo saque mayor que 3, porque tiene que sacar más de lo que usted está apostando. Entonces uno dice, uy, yo creo que no tengo tanta probabilidad ahí. Entonces yo apuesto poquito. Si hay 100 pesos, si hay 200 pesos, pues yo apuesto un peso. O apuesto un peso, porque sé que no tengo tanta probabilidad. Pero si saca, digamos, un 2 en el dado, entonces a usted le toca lanzar otra vez. Entonces, no, pues es probable que yo saque mayor que 2. Normalmente sacar 2 o 1 es complicado. Entonces no, pues yo voy por todo y lancé. Y saqué 1. Entonces, tengo que poner lo que aposté. Así consiste ese juego de la guayabita. La guayabita. Y es un juego de probabilidad. Es un juego de probabilidad. Digamos, ese juego es condicional. Puede ser que ocurra uno o que ocurra lo otro. Entonces, ¿está condicionado en qué? El juego de guayabita está condicionado en el primer tiro. Usted ya lanzó el tiro y ya sabe que sacó 2 o 3. Entonces, usted ya para el siguiente lance, usted ya está condicionado con el primer tiro que tuvo. Entonces, ese tipo de probabilidad es el de probabilidad de condicional. Y hay un tipo de probabilidad que es conjunta. Entonces voy a poner el ejemplo de la bolsa. Ya no tengo 4 pelotas rojas, tengo 5 rojas, 2 azules. Entonces yo le digo a mi sobrinita, vaya, saque una pelota. Entonces, ¿qué probabilidad de que saque roja y qué probabilidad de que saque azul? Entonces, o saca roja o saca azul. O sea, puede sacar una u otra. En unión es la de una u otra. Y en conjunta es cuando yo le digo, puede ser que llueva y haga sol al tiempo. Y puede ser que ocurran las dos al tiempo. Entonces, ahí pasó el tipo de probabilidad conjunta. Muchachos, este tema de principios de conteo, porque ya se va a acabar la clase, este tipo de problemas de conteo, principios fundamentales de conteo, ustedes lo van a leer, solo leer, no hay alguna pregunta sobre eso, nada, lo leen, y la próxima clase, con ese tema, arranco a explicar la sesión número 3, porque son temas parecidos, ¿listo? Preguntas de la tarea. ¿Hasta cuándo el plazo de entregar la tarea, muchachos? El plazo máximo de entregar la tarea es el miércoles. El miércoles es el plazo máximo de entregar la tarea. ¿Listo? Recuerde que son 3 preguntitas. Chulean la respuesta que ustedes creen que es y justifican por qué creen que es esa. ¿Listo? La siguiente clase es el otro domingo. Sí, señor, la siguiente clase es el otro domingo. No vayan a salir. Estoy sacando aquí los pantallazos para la asistencia. Por favor, no se me vayan a salir todavía. Por favor. Un segundo, todavía me faltan 2 pantallazos. Me falta el último, un segundo. No se me vayan a salir. Y control B. Por favor, no vayan a salir. Voy a parar la grabación para que puedan yo poderla grabar y ahorita podérsela subir. Yo la estoy subiendo de 1 a 2, ya está la grabación en el clase.